Eh, Les mandamos un saludo a nuestros hermanos que nos siguen por las redes sociales aquí de la congregación Dios es Fiel, Tizayuca, Hidalgo. Y pues, como les decía, le doy gracias a Dios porque me dio la oportunidad, ¿verdad? Nuevamente de esta tarde, pues de compartir su palabra, y el mensaje que Dios puso a mi corazón lleva por nombre El lamento de Jesús por Jerusalén. La semana pasada el pastor David compartió un mensaje muy hermoso, ¿verdad? Acerca del dador alegre. Y sí es cierto, muchas veces ese pasaje lo tomamos solamente en la parte económica, ¿verdad? Pero el pastor nos compartía la importancia de que nosotros seamos esos dadores alegres, ¿verdad? Decía él que es un producto del corazón, que lo que hagamos lo debemos de hacer alegremente. Y en esta mañana, pues yo creo que dispusimos cada uno nuestros corazones, ¿verdad? Vino con ese corazón alegre para recibir la palabra que Dios tiene para nuestras vidas. Pues vamos a comenzar con el mensaje de hoy. Vamos al pasaje de Mateo 23:37, donde vamos a comenzar. La palabra de Dios dice en Mateo 23:37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Pero antes de empezar con este mensaje, me gustaría compartirle un resumen acerca del contexto de este pasaje, que se encuentra en Mateo 23, del 13 al 36. Y podemos ver, ¿verdad?, que en este pasaje vemos que Jesús comienza describiendo el fracaso de los fariseos y los escribas en hacer la obra de Dios que les encomendó, que era cuidar y guiar el pueblo de Dios. También Jesús reconoce que los escribas y los fariseos ciertamente tienen autoridad, ¿verdad?, hacia el pueblo, y que esa autoridad era legítima. Jesús no se puso en contra de eso, ¿verdad?, de lo que estaban enseñando, ni hacían que la gente se sublevara en contra de los fariseos, ¿verdad? Pero les enseñaba al pueblo que no les imitaran, que no imitaran a ellos, porque el corazón de los escribas y fariseos no estaban en el lugar correcto, se habían desviado, y por eso provocaba al pueblo una ceguera espiritual. Los escritos y las obras de los escribas y fariseos causaron una profunda impresión en mucha gente. Pero Cristo condenó el comportamiento de ellos, porque todo lo que hacían y decían eran por motivos equivocados, ¿verdad? Si ustedes leen este pasaje de Mateo del 1 al 36, van a ver lo que Dios les decía, ¿verdad? Él estaba, pues quería erradicar lo que los fariseos estaban haciendo hacia el pueblo. Pero Cristo no condenó el comportamiento de ellos, porque todo lo que hacían y lo decían eran por motivos equivocados, como le decían. ¿Por qué? Porque querían ser reconocidos, ¿verdad? Decía la palabra que ellos oraban en las plazas, ¿para qué? Para ser reconocidos. Por su objeto no era servir a Dios con humildad. Y el pastor nos ha estado en la oración, ¿verdad?, de la semana pasada, habló acerca de eso, de la importancia de acercarnos en humildad con Él, ¿verdad? Y verdad, sin obtener la aprobación de los demás. Es lo que los fariseos y escribas estaban buscando, ¿verdad?, ser reconocidos. Jesús condenó abiertamente tales actitudes y dijo a sus seguidores que no cometieran los mismos errores que estaban cometiendo ellos, ¿verdad? Entonces Jesús comenzó a declarar juicio de Dios que vendría sobre estas personas, ¿verdad?, sobre los fariseos y sobre los escribas. Y si ustedes leen, como les digo, Mateo, él empieza con una frase muy importante, ¿verdad? Dice, les comunica las declaraciones, comienza con los ayes, dice, ay de estos fariseos, ¿verdad? ¿Y qué es un ayes? Dice que esto es una advertencia de lo que sucederá y aquellos que se oponen al propósito de Dios. También un ayes es una forma de anunciar el castigo para aquellos que insistían a hacer el mal. Y estas declaraciones, Jesús expone la hipocresía de los escribas y fariseos, ¿verdad? Ese juicio.
que tal vez muchos, ¿verdad?, no nos gusta oír acerca de esa parte, ¿verdad?, que Dios traerá juicio para aquellos que persisten, ¿verdad?, en tener vidas y conductas desordenadas delante de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un juicio? Dice que un juicio es el proceso el cual Dios pide a cuentas al pueblo de su conducta y reparte en consecuencia su destino, y así pasará a aquellos que no obedecen la palabra de Dios, ¿verdad? Vendrán juicio para aquellos los que no quieren oír la palabra de Dios. Vemos, ¿verdad?, que Jesús acusó a los fariseos y a los escribas de no ajustarse y ser coherentes con sus enseñanzas, porque decían una cosa y hacían otra, ¿verdad? La importancia de, hoy veíamos en el discipulado, de no ser tan solo nada más oidores, sino la importancia de ser hacedores de su palabra. Jesús dijo que esta generación de líderes religiosos de Israel sufrirían pues las consecuencias, ¿verdad?, de no obedecer lo que Dios les mandaba a través de su palabra. Y también algo bien importante que leíamos en nuestro pasaje de inicio, ¿verdad?, que dice, esta generación traerá consecuencias. ¿Por qué? Porque habían cometido asesinatos injustos de muchas personas que eran justas a lo largo de la historia, lo podemos ver, ¿verdad?, que han muerto profetas a sus enviados, como dice aquí en el pasaje que iniciamos, ¿verdad?, que dice que matas a los profetas que te he enviado. Y podemos ver, me gustaría leer algo de acerca de, vamos a Jeremías. ¿Qué decía Jeremías? Permítame. Me equivoqué, pasaje es Eclesiastés 12:14. Después vamos a Jeremías. Jeremías 12:14, Eclesiastés 12:14 nos dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o mala. O sea, Dios va a traer juicio para todos aquellos, ¿verdad?, que no quieran hacer las cosas bien delante de Dios, sino que siguen, ¿verdad?, haciendo cosas que no son agradables delante de Dios. Y el profeta Jeremías, ¿verdad?, fue un varón que fue levantado de Dios para anunciar algo bien importante, ¿verdad?, cuando el pueblo de Israel dice que iba a ser llevado pues a cautiverio a través de Babilonia. ¿Y qué decía Jeremías? Que se arrepintieran, que se convirtieran de sus malos caminos, ¿verdad?, porque iban a ser llevados en cautiverio. Pero el pueblo, ¿qué hizo? No creyó, quiso seguir viviendo sus vidas, ¿verdad? Podemos ver que también en el rey Acab, ¿verdad? Eso ya también lo compartió el pastor Doroteo, ¿verdad?, acerca de Elías, ¿verdad? También podemos ver que cómo fue perseguido, ¿verdad?, por anunciar la verdad, y les decía, ¿verdad?, y les anunciaba que igualmente se arrepintieran de sus caminos, que dejaran la adoración a Baales, y ellos continuaban con esa manera de vivir, ¿verdad? Entonces podemos ver que a lo largo del tiempo, pues Dios a hombres que ha levantado, ¿verdad?, para llevar ese mensaje de arrepentimiento, pues muchos han sido muertos, ¿verdad? Y lo vimos ahorita ya con Jeremías, Elías. Los profetas anunciaban al pueblo, pues había un propósito, ¿verdad?, de que se ha levantado un profeta, y era para que se arrepintieran de sus pecados, y que si lo hacían, y si no lo hacían, habría juicio sobre sus vidas, como lo pasó con el pueblo de Israel cuando fue llevado en cautiverio. Ellos no creían que iba a ser destruida, ¿verdad?, que iban a llevarla. Pero posteriormente, ¿qué pasa? Jeremías les dice, ¿verdad?, que se fueran, que Dios después de 70 años iban a regresar. Pero ellos no creyeron y dijeron que tal profecía pues era mentira. Pero podemos ver que Jeremías, ¿verdad?, él le dolía, así como Jesús le dolía, ¿verdad?, ver el pueblo que no se arrepintiera. Así Jeremías pues le dolía que el pueblo no fuera obediente, ¿verdad? Y tristemente, pues lo que pasó con el pueblo de Israel, ¿verdad?, dice que fue sitiada y destruida. Y así también a veces nuestros corazones, ¿verdad?, es destruido, es sitiado por no querer obedecer la palabra de Dios.
Me gustaría compartir un pasaje que ayer nos compartió el pastor en la oración, que se encuentra en Romanos 2, del 3 a 8. Habla acerca algo del juicio, porque muchas veces, como les decía, muchos no creemos que un Dios tan amoroso, un Dios que extiende su gracia hacia cada uno de nosotros, no traerá juicio para aquellos los que no quieren obedecer. Vamos a Romanos 2, del 3 al 8, y la palabra de Dios dice: ¿y qué piensa esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guiará al arrepentimiento? Pero por la dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseveraron el bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino obedecen a las injusticias. Ese fue un punto que ayer, ¿verdad?, el pastor nos compartía, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues obedecer la palabra de Dios. Dios no ha estado hablando continuamente de ser obedientes en buscar a Dios, que cuando Dios nos habla, oír atentamente la voz de Dios, ¿verdad? Ese es el objetivo de un predicador, ¿verdad? Tal vez en este tiempo como tal no hay profetas, ¿verdad? Pero el pastor nos ha compartido. ¿Quién es el profeta? Aquel que está compartiendo la palabra, ¿verdad? Y muchas veces pues no hacemos casos, ¿verdad? Como en estos tiempos de Jeremías, de los profetas que anunciaban lo que iba a acontecer si continuaban con sus conductas, ¿verdad? Que decía que si no se arrepentían, habría juicio para sus vidas. Entonces, los profetas, les vuelvo a repetir, los profetas anuncian al pueblo que se arrepintieran de sus pecados y que si no lo hacían, habría juicio sobre ellos por no querer volver a Dios. Mas, sin embargo, encarcelaban y mataban a los profetas y decían que tal profecía era mentira, porque no les agradaban lo que profetizaban. Incluso levantaban otros profetas, ¿verdad?, para que les profetizaran lo que ellos querían escuchar. En los años posteriores a la crucifixión y resurrección de Jesús, estos hombres continuaron y siguen, ¿verdad?, continuando persiguiendo y matando a los discípulos de Jesús. Eso a grandes rasgos, ¿verdad?, acerca de lo que dice Mateo 23 del 1 al 36, ¿verdad?, aquello de los ayes de lo que iba a venir si no se arrepintieran, ¿verdad? Vamos a leer nuevamente Mateo 23, 37, que es donde quiero centrar mi mensaje de esta tarde. Dice Mateo 23, 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Me gustaría, mi hermanita Luz va a compartir una imagen acerca, ¿verdad?, de cómo esa gallina, ¿verdad?, cubre debajo de sus alas, ¿verdad? Y así en este pasaje que acabo de leer, ¿verdad?, que dice, así Dios quiere juntarnos, ¿verdad? Él quiere pues cubrirnos, Él quiere protegernos, pero no queremos, ¿verdad? Cuando hay un aviso es porque Dios quiere, ¿verdad?, que nos alertemos, que estemos atentos de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Podemos ver, ¿verdad?, este versículo es muy conmovedor porque simboliza el amor y la protección de Dios. Las gallinas suelen reunir a sus polluelos debajo de sus alas para protegerlos. ¿Quién de ustedes ha visto pues esa imagen, ¿verdad?, cómo las gallinitas hacen eso, ¿verdad? Leyendo acerca de las gallinas y dicen que en una granja se incendió y dice que cuando fueron pues a ver que los escombros y todo eso, dice que encontraron a una gallinita y cuando la movieron dice que debajo de sus alas estaban sus polluelos.
Entonces, como así Dios está representando su amor, ¿verdad? Y esa protección que en los tiempos difíciles que nosotros tengamos, Él así nos va a cubrir, ¿verdad? Pero muchas veces nos dice, aquí estoy, no dudes, nos compartía nuestra hermana Yasa. La duda dice que es incredulidad, no creer, ¿verdad? Lo que dice la palabra. Entonces, podemos ver, ¿verdad? Que así como esa gallina, ¿verdad? Simboliza, ¿verdad? Nos ilustra esta imagen, el deseo de proteger a su pueblo de Jerusalén, como la gallina pues protege a sus polluelos. Así el Señor, ¿verdad? Quiere protegernos de ese mal. Él siempre nos dice a través de su palabra que no nos desviemos, ¿verdad? Entonces podemos ver que la palabra de Dios siempre va a traer va a haber edificación, va a haber consolación, pero muchas veces pues no queremos oír, ¿verdad? Jesús vino pues a ofrecer su amor y protección, pero el pueblo no lo aceptó. Lo vemos, ¿verdad? En su palabra dice que a los suyos vino y a los suyos no lo recibieron, ¿verdad? El Señor vino a lo suyo, vino al mundo que es su creación. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Se hizo carne como tú, ¿verdad? Y como yo, pero sin pecado. Vino a los suyos, vino a su pueblo escogido por Él y fue rechazado, ¿verdad? Así como los profetas que se han levantado, de esa misma manera fue rechazado nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Vamos a Mateo 15:53. Aquí Jesús dice algo muy importante, dice que nadie es profeta en su propia tierra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque decían que que era hijo de un carpintero, ¿verdad? Dice, entonces sus discípulos le dijeron, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de ahí y venido a su tierra les enseñaba en las sinagogas de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. El 58. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. No creían que era el enviado, no creían que era el Mesías. Fue rechazado nuestro mismo Señor Jesús, ¿verdad? Y podemos ver que en estos tiempos muchos rechazan el mensaje de salvación. Cuando Dios manda a alguien a compartir, es Dios enviando, ¿verdad? Ese mensaje de salvación a las personas, pero muchos, como en ese tiempo, ¿verdad? A Jesús lo rechazaron, ¿verdad? Y decían, pues es el hijo del carpintero, ¿verdad? Estas palabras nos enseñan que es difícil predicar en su propio ámbito de pertenencia, o sea, en el lugar de origen donde muchos somos, ¿verdad? Muchas veces, muchos, incluso algunos familiares no creen, ¿verdad? Lo que Dios ha hecho en tu vida y dicen, pues yo te conozco, ¿no? Pero Dios ha transformado vidas, ¿verdad? De aquellos hombres y mujeres que llevan el mensaje de salvación, ¿verdad? Entonces no rechacemos los mensajes que Dios pone, ¿verdad?, a nuestras vidas a través de las predicaciones, a través de cada enseñanza que comparten los hermanos. Estemos atentos al mensaje que Dios tiene para nuestras vidas. Los escribas y fariseos incitaban, pues, sí, en ese tiempo, ¿verdad?, cuando Jesús, ¿verdad?, vino, pues ellos incitaban al pueblo pues a dar muerte a Jesús. Y no se conformaron con lo que hicieron, sino también querían matar a los apóstoles por enseñar de Jesús, por continuar, ¿verdad? Por lo que Jesús les dijo que continuaran, ¿verdad? Les dijo que fueran ir y predicar el evangelio, ¿verdad? Y dar las buenas nuevas de salvación. Pero aún estos hombres querían darle muerte a esos apóstoles, ¿verdad? Lo vemos en Hechos 5:30 y 34, por favor. La palabra de Dios dice, el Dios de nuestros padres
levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todos el pueblo, mandó que que los sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Podemos ver, ¿verdad?, que ahí ellos querían darle muerte de la misma manera a los apóstoles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos estaban confrontando su pecado, ¿verdad? Y les decían, ustedes quieren matarnos así como mataron a Jesús. Hoy el Señor pues nos invita pues a reflexionar en esta tarde sobre la importancia de buscar de Dios en nuestras vidas y no rechazarla, ¿verdad? Porque muchas veces, como les decía, rechazamos ese mensaje que Dios trae a nuestras vidas. Necesitamos pues escudriñar nuestros corazones para que aseguremos de que no estamos resistiendo a lo que Dios nos está haciendo en nuestras vidas, así como lo hizo Jerusalén, ¿verdad? Muchas veces podemos estar luchando, podemos estar resistiendo lo que Dios quiere para nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, dejemos que la palabra de Dios entre a nuestras vidas. No nos resistamos al llamado que Dios nos hace, porque habrá consecuencias, como lo veíamos, ¿verdad? Con los ayes, ¿verdad? Con qué pasaba con los fariseos, con los escribas, ¿verdad? Dice que iba a haber juicio, que iba a haber una consecuencia. No dejemos, hermanos, de predicar el evangelio por el mundo. Jesús nos enseñó que teníamos que hacerlo como Él lo hizo, ¿verdad? Él es nuestro maestro y nosotros somos sus discípulos, tenemos que seguir las pisadas de nuestro maestro. El mundo, pues tristemente, ¿verdad?, sigue rechazando a Cristo. Todavía en algunos lugares, ¿verdad?, podemos ver cómo matan a aquellos que son enviados de parte de Dios. Aquí le damos gracias a Dios que en este estado de Hidalgo pues podemos dar ese mensaje, ¿verdad?, libremente. Sabemos que hay lugares, ¿verdad?, que muchos de ellos que llevan el mensaje de salvación pues son muertos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no quieren cambiar sus vidas, porque no quieren ser transformados. Y todavía pasa lo que dice este pasaje, ¿verdad?, que leíamos de Mateo, que dice que mata a sus profetas, que los apedrea a los que son enviados, ¿verdad? Todavía en este tiempo sigue pasando, tristemente, ¿verdad? Tal vez muchos no les avientan como tal las piedras, ¿verdad? Pero muchas veces cuando tú rechazas el mensaje de que Dios tiene para tu vida, pues no la estás aceptando, tú estás diciendo tal predicador, porque en este momento, ¿verdad?, ahorita con todas las enseñanzas y todo lo que vemos en las redes sociales, ¿verdad?, de esos falsos maestros. Por eso la introducción del tema, ¿verdad?, de acerca de los fariseos y de los escribas, porque ellos estaban siendo ya falsos maestros, ya estaban desviando la enseñanza al pueblo, ¿verdad?, los estaban conduciendo de una manera pues incorrecta. El Señor Jesús conocía lo que estaba por venir en Jerusalén. Ahora también su tristeza tiene pues un eco poderoso en nuestro propio contexto personal en el cual vivimos cada uno de nosotros. El Señor nos llama y no atendemos su llamado. Dios nos llama a través que nos dice, ¿verdad?, en los discipulados. Ahí Dios está haciendo un llamado a que tú te acerques a escuchar de la palabra de Dios. Dios nos llama cuando el pastor nos hace la invitación que nos acerquemos los días sábados a la oración. Está haciendo ese llamado, ¿verdad? Pero muchas veces, ¿qué pasa? Lo ignoramos y nos seguimos de frente, ¿verdad? Eso lastima el corazón de Dios, ¿verdad? Y de verdad también al corazón del siervo, ¿verdad? Porque Él le duele, Él quiere que todos estemos, ¿verdad?, en un mismo sentir. Hemos estado viendo en las oraciones, en una misma mente como cuerpo de Cristo. Pero muchas veces, ¿qué pasa? Pues ignoramos ese llamado que Dios está haciendo a través de cada siervo. Y no acudimos, ¿verdad?, a ese llamado que nos hace con tanto amor. Jesús nos llama pues a vivir en gracia y en amor, sosteniéndonos a la voluntad de Dios
conociendo su amor y protección en nuestras vidas, ¿verdad? Tenemos que estar atentos, hermanos, a su voz, estar preparados para discernir por medio de su espíritu a los falsos profetas y maestros que están surgiendo en estos tiempos, que solamente endulzan los oídos de muchos, que lo adornan, ¿verdad? Que diluyen la palabra porque quieren, pues, nada más oír palabras suaves, ¿verdad? Pero también la palabra nos dice a veces las palabras, ¿verdad? A veces cuando leía ya al inicio, ¿verdad? A Dios el que ama, disciplina, ¿verdad? Y muchas veces no queremos ser disciplinados. Entonces, si somos hijos, como hijos vamos a ser disciplinados. Aquí, ¿cuántos de nosotros somos padres y cuando nuestros hijos están haciendo algo incorrecto, pues los tenemos que disciplinar porque los amamos, queremos que ellos corrijan, ¿verdad? Eso que tal vez están haciendo mal, eso es lo que queremos, ¿verdad? Que nuestros hijos, pues, se conduzcan de una manera diferente, que las cosas las hagan como el Señor nos enseña, ¿verdad? Tenemos que estar, pues, atentos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en este tiempo, como les decía, ¿verdad? Se levantan muchos falsos profetas que corrompen el evangelio. Vamos a Jeremías ahora sí, Jeremías 14, 13 y 14, por favor. Dice la palabra de Dios, Jeremías 14, 13 al 15. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, no veréis espada ni habrá hambre entre vosotros, sino que este lugar os daré paz y verdad. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni los mandé, ni les hablé visión mentirosa. Adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. El 15. Por tanto, así ha dicho Jehová, sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra, con espada y con hambre serán consumidos estos profetas. Ahí hay juicio, ¿verdad? Para esos falsos maestros, para esos falsos profetas, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado y discernimiento de seguir a esos falsos maestros que hoy en día son levantados, ¿verdad? Y por eso es importante las prédicas que también nos ha estado compartiendo el pastor Doroteo acerca de andar en el Espíritu, ¿verdad? Debemos buscar a Dios, su amor y hacer su voluntad en nuestras vidas diarias. Dios siempre está dispuesto a ofrecernos su amor y su protección. Debemos estar dispuestos a reconocerlo y aceptarlo, porque de lo contrario estaremos ¿qué? Rechazando, ¿verdad? Así como muchas veces el pueblo de Israel rechazó, ¿verdad? Ese mensaje a esos profetas, estaríamos rechazando la salvación que Dios nos ofrece. Si el Señor está hablando en esta tarde a tu corazón, hermano, no lo rechaces, entrégale tu vida, reconócele como tu único y suficiente Salvador. Si tú ya lo hiciste, pues gloria a Dios. Sigue obedeciendo la palabra, ¿verdad? Permanece en Él, porque dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que un corazón constricto y humillado Él no rechaza, Él no lo desprecia, ¿verdad? Un corazón contrito y humilde y humillado es lo que Dios realmente busca, porque eso muestra una verdadera entrega y arrepentimiento, ¿verdad? Con humildad reconocer que hemos fallado delante de Dios, y dice que Dios dice que no desprecia a aquel que es humilde, aquel que reconoce su falta delante de Él, ¿verdad? Si queremos el perdón de Dios, es importante pues confesar nuestros pecados, arrepentirnos verdaderamente y ser humildes ante Él. Esto muestra que estamos dispuestos a cambiar y seguir sus mandamientos, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice Primera de Juan 1:9? Que si confesamos nuestros pecados, dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, ¿verdad? Entonces, tenemos que venir, ¿verdad?, delante de Él, pues con ese corazón humilde, arrepentido, para que Dios siga transformando nuestras vidas. No podemos pedirle a Dios que nos cubra ignorando su palabra, rechazándola.
y sin tener comunión con Él por causa del pecado, ¿verdad? Porque muchas veces hasta nos molestamos con Dios, ¿verdad? Pero pues dice que Dios no tiene que ver nada con el pecado. Entonces, vayamos delante de Dios, reconozcamos nuestros pecados porque Él es fiel y justo para perdonarnos. El Señor guarda a sus hijos bajo sus alas, hermanos, y ahí estaremos seguros en nuestras aflicciones, en nuestras angustias, ahí estaremos seguros. Si te has alejado del Señor, hoy es el día de reconciliación. Hoy el pastor nos dejó también una tarea acerca de Efesios 2, del que leyéramos el capítulo 2 y algo que compartíamos. No sé si aquí hicieron la tarea, ¿verdad? Pero compartimos en el tiempo de discipulado y algo que compartía nuestra hermana Diana, dice, Dios me reconcilió, y eso fuimos llamados, ¿verdad?, a ser reconciliados con el Padre. Él te espera con sus brazos abiertos para recibirte. No esperes más, Él te perdonará y Él te protegerá, y Él es nuestro refugio seguro, como lo dice Salmos 91:4. El Salmos 91:4, la palabra de Dios dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, escudo y adarga es su verdad. Entonces, busquemos, ¿verdad?, ese refugio. Él está ahí, ¿verdad? Dice que Él nos va a cubrir y debajo de sus alas estamos seguros, como esa figura, ¿verdad?, que Él dice en Mateo, ¿verdad?, que Él quiere juntarnos como esos polluelos, ¿verdad?, debajo de sus alas. Y el escudo dice que era, pues es un instrumento que se utiliza, ¿verdad?, para la defensa en las guerras. El escudo dice que es más grande, dice que cubre la gran parte del cuerpo del guerrero, se utilizaba para cubrir los proyectiles que venían de lejos. Y la adarga también es una forma de escudo, pero dice que es más pequeño, de una forma de un corazón. Dice que esto está hecho de cuero y es muy resistente a la lanza y a la espada. Se utiliza en las luchas de cuerpo a cuerpo. Como Dios nos protege, ¿verdad? Cuando viene aún las flechas del maligno de lejos, Dios nos está protegiendo. Pero aún en esas luchas personales que tenemos, como dice aquí, de cuerpo a cuerpo, Él está ahí con nosotros, ¿verdad?, para defendernos, para protegernos de esos dardos. Vemos que se utilizan en diferentes luchas, ¿verdad?, estos escudos. Tanto el escudo como la adarga se utilizan en diferentes luchas. Hoy, hermano, ¿qué lucha estás teniendo? Que no quieres obedecer la voz de Dios, porque muchas veces ahí en esos momentos que tenemos nuestras luchas es cuando nos alejamos, pero es cuando debemos más acercarnos a Él, ¿verdad?, para que Él nos proteja, ¿verdad? En esta tarde, si ya es tarde, te invito, los que no han venido, los que no conocen de Cristo, les invito que vengan a Cristo, que depositen su confianza en Él, que le entregue su vida, que se vistan de la armadura de Dios, ¿verdad?, que la dieran completamente a su ser para ser parte de su vida diaria. Ya también es algo que también nos compartió el pastor en los devocionales de los jueves, ¿verdad? Por eso no hay que perdernos los devocionales, ¿verdad?, porque ahí también Dios nos está dando aviso, ¿verdad?, lo que debemos de hacer, porque en ella está la verdad, que es la palabra de Dios. Entonces, así podemos, ¿verdad?, con esa armadura que nos pide Dios que nos pongamos, podremos resistir y apagar los dardos del enemigo. Y pues la armadura se utiliza pues para esas luchas, ¿verdad? Se utiliza en las guerras. ¿Para qué? Tiene un propósito, ¿verdad?, la armadura, y es para protegernos. Vamos a Efesios 6 del 11 al 17, por favor. La palabra de Dios dice: vestíos de toda armadura de Dios, la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado
todo, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies del apresto del evangelio de la paz, sobre todo tomar el escudo de la fe, con la que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí en este pasaje son 6 herramientas que Dios de la armadura, que nos dice que nos pongamos, ¿verdad? Y dice algo muy importante, dice, ponerte toda la armadura, no solamente nada más la coraza o solamente el escudo, no. Es importante que todos nos vistamos completamente de la armadura de Dios. Hermanos, no podemos solo tomar pues a veces lo que nos acomode de la palabra de Dios, ¿verdad? A veces nada más nos conformamos con lo que escuchamos, nos han estado enseñando, ¿verdad? Que debemos de lo que nos predica, de lo que nos enseñan, pues estudiarlo en casa, ¿verdad? Es algo que se nos ha enseñado aquí, ¿verdad? Que debemos seguir estudiando, que lo meditemos, ¿verdad? La palabra que Dios pone a nuestras vidas, ¿verdad? Entonces vamos al Salmo 119, 160. Es 160. Es Salmo 119, 160. La palabra de Dios dice: la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de justicia. ¿Qué quiere decir la suma con esta palabra? Que es toda la palabra, la debemos de obedecer, no solo una parte, la que nos guste, la que nos acomode, sino en totalidad de su palabra, porque su palabra de Dios está revelada, ¿verdad? Entonces, es bien importante, ¿verdad?, que nosotros como sus hijos, pues obedezcamos todo lo que nos dice la palabra, porque ciertamente, ¿verdad?, muchas veces nada más nos quedamos con una parte, con una porción de la palabra, pero tenemos que leer toda la palabra de Dios, ¿verdad? Porque dice que es la que es útil para enseñarnos, para instruirnos, para corregirnos, y tiene un propósito, ¿verdad?, para que seamos preparados, ¿verdad?, que seamos perfectos, ¿verdad?, en Él. Entonces debemos, ¿verdad?, de vestirnos de esa armadura completamente, ¿verdad?, y tomar su palabra, que es verdad. Tenemos que amar todo el consejo del Señor escrito en su palabra. Tenemos que llenar nuestra mente y corazón de su palabra. Debemos meditarla y activarla en nuestras vidas. Lo que les decía, ¿verdad? No tan solo ser nada más oidores, sino también hacedores de su palabra. Es la importancia, ¿verdad?, de buscarlo todos los días. Veíamos puntos hoy en el discipulado, ¿verdad?, que debemos de buscar, dice, un gran comienzo, tener buenos hábitos. Hablábamos, ¿verdad? Y uno de los decía, ¿verdad?, busca un lugar apartado para que ahí ores, como dice la palabra, ¿verdad? Ahí en ese lugar tú medites sobre la palabra, que tú tengas comunión con el Padre, ¿verdad? Ese era uno de los puntos, ¿verdad?, que hoy veíamos, y es importante porque al final decía, ¿verdad?, que eso va a traer crecimiento en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, tener comunión con el Padre, ¿verdad? ¿Qué nos dice Josué 1:8? ¿Qué debemos de hacer acerca de la palabra? Pues nada más buscarla un día, de vez en cuando. ¿Qué nos dice Josué? Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, hermanos, ¿qué debemos de hacer? Meditar, dice, de día y de noche su palabra, ¿verdad? Entonces, y hacer, dice, y guardarlas y hacerlas. No nada más es, bueno, sí, voy a oírlo, voy a guardarlo, pero lo bien importante es también tema de discipulado. Los que ya vieron el 1, ¿verdad? Ya habla sobre un punto, aplicarla en nuestras vidas, ¿verdad? Y dice, y todo
nos saldrá bien. Vamos a otro pasaje, Salmo 107, 20. La palabra de Dios dice: envió su palabra y los sanó y nos libró de toda su ruina. ¿Qué hace la palabra? Dice que nos sana y nos libra de toda ruina. Entonces, tenemos que venir con esa confianza, no dudando, decía nuestra hermana Yas al inicio, porque el que duda, dice que hay incredulidad en los corazones, ¿verdad? Entonces no dudemos lo que Dios puede hacer a través de su palabra en nuestras vidas, porque su palabra es poderosa para transformar, para seguir renovando, ¿verdad? La palabra pues nos libera, como dice este pasaje, ¿verdad?, que acabamos de leer, transforma vidas. Cristo mismo es la palabra que vino a liberar al cautivo y a sanar a los enfermos. Lo podemos ver, ¿verdad? Y es algo que dice que Él vino a sanar, a dar vida. Entonces, seamos obedientes. Hoy te hago pues una invitación que reconozcas delante de Dios si has pecado y te arrepientas de ellos para que no venga juicio en tu vida. Deja de hacer a un lado a Dios de todos tus proyectos, no te sientas suficiente en lo que haces, porque muchas veces, ¿verdad?, hay en nuestro corazón orgullo y no reconocemos, ¿verdad? O a Dios lo sacamos, ¿verdad?, de algunas decisiones de nuestras vidas. La importancia, ¿verdad?, de venir, decirle: Señor, los que buscan un trabajo, pedirle: Señor, este trabajo va a ser de bendición para mi vida, ábreme puertas, ¿verdad? Entonces, no saquemos, ¿verdad?, a Dios, no lo pongamos a un lado de nuestros proyectos y no nos sientamos autosuficientes, porque veíamos, ¿verdad?, dice Juan, dice, ¿verdad?, en el Evangelio de Juan, que Él es la vid verdadera. Tenemos que permanecer en Él, porque separados de Él nada podemos hacer, ¿verdad? Entonces debemos de buscar a Él, tenemos que permanecer en Él, ¿verdad? Hoy te hago, ¿verdad?, les hago nuevamente la invitación a aquellos que no conocen, ¿verdad?, a Cristo, que pues que vengas a Él, ¿verdad? Él siempre está así, tocando, ¿verdad?, esa puerta para que tú le abras, ¿verdad? Necesitas a Cristo en tu vida para poder disfrutar de una vida plena en Él y tengas seguridad de una vida eterna en la familia de Dios. El Señor nos advierte que vendrán ayes, que es juicio, ¿verdad? Ya lo vimos, para todo aquel que ignore su palabra. Entonces, ese juicio, ¿verdad?, que es que nos va a pedir cuenta de nuestras conductas, de todo lo que hicimos, nos va a dar. También veíamos ayer en la oración, dice que Él nos ve, que donde pensamos que en ese lugar, lo más lejano, ahí está Él. No nos olvidemos que Él está ahí, ¿verdad? En todo momento. No podemos escondernos, no podemos huir, ¿verdad?, porque Él está ahí. Solamente en Cristo podremos estar bajo la sombra del Omnipotente y estar seguros, ¿verdad? Pues concluyo con este mensaje, fue corto, pero espero que haya sido de bendición. Vamos al Salmos 91, del 1 al 4. La palabra de Dios dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estás seguro. Escudo y adarga es su verdad. En Él encontramos, hermanos, la protección que necesitamos en la lucha que estemos, que nos enfrentamos pues día a día, cada uno de nosotros. En Él solo está la verdad. Ven y busca la sombra y refúgiate en las alas, en donde estarás seguro. Dios les bendice, hermanos.